Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentra con nosotros María Blanco, ella es doctora en economía, es integrante del Instituto Juan de Mariana de España. España es un país que se había acostumbrado a vivir bien, que de hecho vivía quizás mejor que nadie. Se preciaban los españoles de que quizás no tenían tanto dinero como los alemanes, pero ciertamente sabían vivir mejor la vida. Y es posible, pero lo que hemos visto en los últimos tiempos en España es una cosa completamente distinta. Hemos visto un colapso de la economía española. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto tiempo va a pasar para que la economía española finalmente se recupere. María Blanco, quien, como le señalaba yo, es doctora en economía, miembro del Instituto Juan de Mariana, tiene un máster también, una maestría en la Universidad San Pablo CEU de Madrid y da clases, de hecho, en el máster, en la maestría de economía de escuela austriaca en la Universidad Rey Juan Carlos de España. En México ha presentado un documental que se llama Fraude, ¿por qué la gran recesión? Un corto realizado por Amagi Films para explicar las causas de la crisis económica de España y de Europa. María Blanco, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Muchas gracias por contar conmigo. Yo he escuchado muchas explicaciones fáciles y a mi juicio falsas sobre la crisis española, sobre la crisis europea. ¿Cuál es la visión que tienes tú? ¿Cuál es la visión que nos presentas en este documental Fraude, ¿por qué la gran recesión? Básicamente, la clave de la crisis, tal y como la ha absorbido España y de la gran recesión en la que estamos inmersos y efectivamente no sabemos hasta cuándo ni cuál va a ser el coste, ha sido pensar que los gobiernos se pueden endeudar ilimitadamente, que la fiesta va a durar todo el tiempo, podemos financiarnos emitiendo más deuda, no pasa nada porque el ladrillo nunca cae. O sea, la construcción, el sector los precios de inmobiliario va a seguir subiendo, y entonces, puesto que el valor sobre el cual estamos depositando toda la economía es un valor en alza que jamás puede suceder que caiga, pues no pasa nada. Y cayó. Ahora, lo curioso del caso de España, porque con Grecia me queda muy claro, siempre tuvieron un déficit muy elevado, e incluso cuando querían o cuando ingresaron a la eurozona, mintieron sobre el monto de ese déficit, pero España tenía cifras razonables, las cifras del déficit gubernamental eran razonables. El problema parece haber sido distinto en España. Cuando España entra en la Unión Europea, los gobiernos, en concreto el gobierno del Partido Popular, y fue Rato, el ministro Rato, el que se ocupó de amarrar bien las cifras de déficit y de deuda, digamos que el comportamiento iba en la línea, iba en el camino. En el momento en el que, por culpa de la guerra de Irak, el atentado en Madrid, etcétera, pues todo eso le pasa factura a José María Aznar y llegan los socialistas, como teníamos un buen colchón de déficit y unas buenas cifras, pues entonces empezamos a prometer cosas imposibles para todos y se utilizó el dinero público para asegurar votos. Y entonces ahí empezó la gran fiesta y empezamos a financiar cosas que no tenía que financiarse, ¿no? Y lo que vimos también fue una gran fiebre de construcción, lo que llamas el ladrillo. Todo el mundo pensaba que ¿para qué tengo el dinero en el banco si no me da nada? Lo que voy a hacer es comprar un piso o comprar otro piso, y uno lo compro en la playa y otro lo compro en la montaña. Y esto lo veíamos constantemente a lo largo de los últimos 20 años. Así es. En paralelo, y ahí sí está involucrado el gobierno de José María Aznar y todos los gobiernos socialistas y populares al 50%, lo que sucedió fue que se creó una burbuja inmobiliaria. Es decir, en el momento en que el gobierno dirige las inversiones manipulando o aprovechando los tipos de interés tan bajos que fijaba el Banco Central Europeo, en el momento en el que el gobierno dirige las inversiones hacia un sector que realmente no responde, el nivel de actividad real no responde a eso, se crea una burbuja que se mantuvo durante mucho tiempo a golpe de talonario, de financiar a las cajas de ahorro que eran manipuladas por los políticos de todos los partidos, y ahora es cuando realmente, cuando viene la crisis financiera de Estados Unidos, esas cajas se hunden y se descubre el pastel. Algunos analistas en España, me ha tocado leerlos y me ha tocado hablar con ellos, te dicen todo esto es culpa de Angela Merkel, que no está soltando el dinero. ¿Qué dices tú?
Angela Merkel, la canciller alemana, por supuesto. Claro, claro. Bueno, pues es que Angela Merkel es la representante de los alemanes, de los pagadores de impuestos alemanes, que son quienes ponen dinero para que el Banco Central Europeo tenga fondos. El Banco Central Europeo está financiado por todos los europeos, pero la mayor parte se la lleva Alemania. Igual que el Fondo de Estabilidad, también la mayor parte se la lleva Alemania. Y de manera que los ciudadanos alemanes están viendo cómo se les reclama y se les reclama y se les reclama dinero y quieren saber para qué. Claro, y yo veo también una situación en la cual Alemania tiene una tasa de desempleo del 5%, vemos otros países que no les ha ido tan mal en esta crisis, Suecia es uno de ellos. ¿Qué hicieron de diferente? Para empezar, respecto a España, Sí. España no hizo sus reformas estructurales. Es decir, Rodrigo Rato, José María Aznar y el resto de los gobiernos, el de Rodríguez Zapatero, etcétera, hicieron algunas reformas, Zapatero pocas y las que hizo mal, pero se hicieron algunas reformas necesarias para ajustar el déficit, pero no entramos en lo gordo, que era la reforma de las autonomías que tienen unos déficits descomunales, la reforma del sistema financiero, y me refiero a las cajas de ahorro, y la reforma del mercado laboral. Ahora tenemos un Memorandum of Understanding para poder utilizar la línea de crédito, el rescate bancario de 100.000 millones de euros, y en el Memorandum 3 puntos importantes, además de todos los requisitos que la banca tiene que cumplir, el país tiene que tener unas condiciones adecuadas para que eso fluya y vaya para adelante, y son la reforma del mercado laboral, el déficit autonómico y la reforma del sistema financiero. Eso se podía haber hecho cuando estábamos, como decimos en España, en vacas gordas y teníamos ese colchón en lugar de haber dilapidado y haber prometido unicornios a todo el mundo. ¿Qué tan grande ha sido el déficit de las regiones autonómicas? Y digo esto porque las cifras nacionales se veían bien, había un déficit de 3-4% del Producto Interno Bruto, del PIB. ¿Qué tan grandes son los déficits de las autonomías y qué tan claros eran, qué tan transparentes, qué tanta conciencia había de este déficit? Son irregulares, es decir, hay autonomías como la andaluza, por ejemplo, que es terrible, y luego hay otras autonomías como la Comunidad de Madrid o Cataluña o el País Vasco que tienen déficits más ajustados, pero lo que indicas es muy importante, la falta de transparencia. La falta de transparencia y el uso del dinero, el para qué se utiliza ese dinero. Por ejemplo, en Cataluña se utiliza el dinero público para prohibir que se hable español y obligar que se hable catalán, ¿no? Con toda la distorsión y la responsabilidad, con las generaciones que se están educando pues castradas, ¿no? No se les enseña castellano, se les enseña solo catalán, se le pone multas a los comerciantes que no rotulan solo en catalán. Entonces, utilizar dinero público para eso, pues parece que no es muy... Hombre, para cuidar a la viejecita de la esquina o para poner una carretera es más comprensible, ¿no? Luego otras autonomías utilizan más productivamente sus inversiones. Otras autonomías, como por ejemplo la Comunidad Valenciana, tiene un montón de agujeros negros que no se sabe por dónde ha ido el dinero y hay todo tipo de parches para que no se vea, y llega un momento en que incluso sale algún nombre de la familia real involucrado en este tipo de supuestos fraudes que están todavía en manos de los tribunales. Durante muchos años los latinoamericanos veíamos a España como un ejemplo de sensatez económica, de modernización, de integración a una economía global. ¿Nos equivocamos en esta visión? Yo creo que España lo estaba intentando. Pero creo que los incentivos que se le pusieron al pueblo español no fueron los adecuados. El pueblo español, como todos los pueblos, se mueve por incentivos. Si tú le dices, aquí hay una bolsa de dinero y que todo el mundo puede coger, pues todo el mundo va a coger para cualquier cosa. Si le dices, para coger dinero tienes que trabajar, va a trabajar. Ahora, por ejemplo, está empezando a recuperar el sentido del trabajo y del esfuerzo que se borró, se aniquiló completamente de la sociedad, porque el gobierno, ninguno de los gobiernos, ni el popular ni el socialista, responden a la población. Y están empezando a tener la sensación de tenemos que ir de avanzadilla. Y si no encontramos trabajo oficial, tenemos que entrar en la economía informal. Y entonces, en ese sentido,
el pueblo español creo que será capaz de salir de la crisis en cuanto que es capaz de improvisar y esforzarse y superar las trabas que tienen los gobiernos que están pendientes de los votos todavía. En tu opinión, ¿cuál ha sido buena o ha sido mala la reacción de Mariano Rajoy, del gobierno de Mariano Rajoy a esta crisis, estos recortes que han generado tantas protestas, estos impuestos nuevos? ¿Qué opinión tienes de todo esto? Yo no tengo una buena opinión de las medidas que ha tomado Mariano Rajoy. A quienes creen cándidamente y llevados por lo que dicen los medios de comunicación que se están comportando muy mal, quienes creen que hay un gobierno de austeridad en España, tienen que saber que con un crecimiento del gasto del 9% anual no hay austeridad. 9% está creciendo el gasto. Está Pensé que estaban creciendo recortando el gasto. Sí, lo pensábamos todos. No es cierto. Es decir, Mariano Rajoy puede decir lo que quiera y puede anunciar medidas. ¿Este aumento del gasto es producto de los programas sociales con el desempleo y con la situación que existe en estos momentos en España? Efectivamente. La alternativa que había a lo que está haciendo Rajoy, el primer fallo de Rajoy es la lentitud. Fue muy lento. Voy a creer en sus buenas intenciones y vamos a pensar que efectivamente el déficit que se encontró no era de un 6%, sino de un 9% y que no lo sabía anticipadamente, vamos a suponer que es así, tuvo tiempo suficiente como para decir, bien, tuvo tiempo y equipo, porque tiene un buen equipo de economistas, para decir, cojamos el presupuesto y vamos a ver por dónde podemos recortar, independientemente de ser, vamos a ser las más impopulares de la fiesta, nadie va a querer bailar con nosotros, pero esto es lo que hay que hacer. Y vamos a presentar un programa de recortes, es que hay cosas que son escandalosas, como por ejemplo, tenemos más coches oficiales que Estados Unidos. Es difícil de creer, pero... Es así. Sí. El presidente del gobierno tiene pues 100 y pico asesores. Hay cosas que pueden ser un signo, pero que son escandalosas, y luego hay cosas que no son un signo, que son subvenciones que se están dando a cuestiones pues muy estrafalarias, muy extravagantes, pero que claman al cielo, porque al lado de eso tenemos 5 millones de parados y creciendo. Y sobre todo, Mariano Rajoy no abordó el principal drama de España, que es la destrucción de tejido empresarial. Un 30% de tejido empresarial se ha destruido. España no es un país de grandes empresas, no somos Alemania, pero sí somos un país de pequeño empresario. Un señor que tiene un restaurante, un pequeño negocio familiar muchas veces, autónomos y pequeños empresarios. Esos son los que se les ha subido los impuestos, a los que no se les está apoyando, y cuando una empresa pequeña cierra, ya no abre más. Y esos son empleos que no se recuperan. Entonces, en lugar de apoyar a la empresa, está subiendo los impuestos de sociedades, subiendo los impuestos personales, subiendo el IVA y no recortando. ¿Necesita España un rescate internacional? Tendría que sacar una bola de cristal. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que Mariano Rajoy está comprando tiempo, está haciendo tiempo. La banca española ya necesita un rescate y las auditorías de Oliver Wyman ya han dicho incluso la cifra. Europa ha dicho que sí. Lo único que hace falta es que se tome el dinero, pero para tomar el dinero hay que cumplir las condiciones del memorándum del que hablaba antes. Y España como nación, si sigue así, creo que ya es inevitable la necesidad de rescate. Lo que no sabemos es cuánto tiempo más va a comprar y sobre todo cómo lo va a camuflar, porque una de las cosas que tiene este nuevo gobierno es que se ha inventado una neolengua que consiste, en lugar de llamar rescate bancario, pues línea de crédito preferente. ¿No? Y ya Rajoy, que es gallego y es así muy socarrón, a los periodistas les dice eso que ustedes llaman rescate. Pero no es cierto, es que es un rescate verdaderamente. Cuando a ti te prestan dinero con condiciones, es un rescate. ¿Qué tendría que hacer España en estos momentos? ¿Cuáles serían las reformas? ¿Cómo se le podría dar la vuelta a la economía española en las circunstancias en que está viviendo en la actualidad? Tomando las medidas que todos conocemos, pero siendo rigurosos y valientes. Hay que echarle coraje y de verdad tomar medidas firmes, no dejarse llevar por los compromisos políticos. Ahora mismo Mariano Rajoy está retrasando todas las medidas porque hay elecciones en el País Vasco y hay elecciones en Galicia. El año pasado retrasó la presentación de los presupuestos porque había elecciones en Andalucía.
Eso no puede ser. Un presidente tiene que ser un gran estadista, tiene que ser un estadista y tiene que ser el presidente de todos los españoles, no tiene que ser el presidente de su partido. Entonces yo creo que la reforma laboral es impepinable, sí o sí. La reforma de las administraciones públicas. En la reforma laboral, a ver, nosotros tenemos un mercado laboral muy rígido. Cuando vienen mal dadas, es importante la flexibilidad. Que el pequeño empresario, que el trabajador pueda recolocarse en donde sea, ¿no? Eso sería lo ideal. Tenemos que flexibilizar el mercado laboral. Tenemos que ajustar el déficit de las autonomías y tenemos que solucionar el tema financiero, porque no fluye crédito a empresas y familias. Estamos asfixiados. De hecho, lo que muchos españoles me han dicho es, teníamos antes un sistema con gobierno nacional y gobiernos provinciales, empezamos a tener gobiernos autonómicos, pero mantuvimos los provinciales y ahora tenemos los provinciales, los autonómicos, los municipales, por supuesto, y también el gobierno nacional, y todo lo pagamos los contribuyentes, ¿así es? Es cierto. El ejemplo perfecto es preguntarse cuántas policías hay en la Comunidad de Madrid, que es donde vivo. Tienes los agentes de tráfico que dependen del municipio, los municipales, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía de la Comunidad Autónoma. Son 5 y pagamos todos. Entonces es complicado. Algunos ideólogos dicen la crisis europea, la crisis en España y en Grecia es ejemplo de que el sistema de libre empresa no funciona, que necesitamos más gobierno para evitar este tipo de crisis. ¿Qué opinas? Para decir eso tendríamos que tener un sistema de libre empresa que no tenemos. No es verdad que existe más libertad, no es cierto que el sistema financiero, ni el de Estados Unidos ni el de Europa, estaba desregularizado. Había una regulación cada vez más federal y en España cada vez más europea. Y entonces tenemos los Basilea 1, 2, el próximo que va a ser el 3, el control por parte del Banco Central, la manipulación de los tipos de interés, etcétera. El dinero es un monopolio estatal. No hay, por desgracia, libre empresa. De hecho, en España es uno de los países donde cuesta más trámites burocráticos montar una empresa. Entonces, ojalá pudiéramos echar la culpa tan claramente al mercado. Hay una combinación entre libertad y coacción, libertad y Estado, que permite que cuando algo sale mal, pues se le echa la culpa al libre mercado y los gobernantes que no han hecho lo que tienen que hacer, pues se van de rositas, ¿no? ¿Fue un error para España ingresar al euro, a la zona del euro? Fue un error cómo se concibió el euro. Tal vez no fue un error entrar en una zona de libre comercio, que el euro estaba mal gestado y mal establecido, es decir, el diseño estuvo mal desde el principio, muchos lo dijeron, ahora se ha puesto de manifiesto, ahora deprisa y corriendo y con la recesión tan grande y el peligro tan grande que corren las economías europeas, hay que reformarlo, y a mí esto me da mucho miedo, para reformar el euro se está pidiendo mayor control de los presupuestos a nivel europeo, que para una española es casi una garantía, porque por lo menos alguien le va a decir al presidente no gastes tanto, ¿no? Sí, los españoles no somos lo suficientemente responsables como para no votar al presidente que gasta lo que no podemos aportar, pues por lo menos viene el presidente de Europa a decirle cuidadito con esto, seguimos las mismas normas, ¿no? Pero me da mucho miedo la centralización del poder y la extensión del Estado, no ya a lo mejor español, pero sí europeo. ¿Hay riesgo de que esta crisis lleve a la escisión del Estado español, a que quizás Cataluña o el País Vasco se separen del reino español? Es algo que está sobre la mesa. Los independentistas están aprovechando todo lo que pueden. Yo personalmente, si supiera que es una manera de quitarle, como dicen ahora, se ha puesto de moda en España hablar de quitarle grasa al Estado, ¿no? Si fuera una manera de quitarle grasa al Estado, no tendría ningún problema. Al fin y al cabo, bueno, pues que Cataluña o el País Vasco se pongan a la cola de los países que quieren entrar en la Unión Europea, que cumplan los requisitos y vamos a ver si les interesa, ¿no? Eso para empezar, pero creo que no llegará a suceder porque tampoco hay tantos catalanes y tantos vascos que quieren la independencia absoluta. Lo que quieren es tener dinero para gastar y no tener que preocuparse de más. O sea, quieren una independencia relativa. Vamos a hacer una pausa en este momento, estamos en la entrevista, estamos conversando con María Blanco, estamos hablando sobre el fraude, el origen de esta gran recesión que estamos viendo en España y en otros países de Europa. Regresamos.
En la entrevista estamos conversando con María Blanco, ella es economista española, hemos estado hablando sobre la crisis española, también la crisis del resto de Europa. Ella ha venido a México a presentar el documental Fraude, ¿por qué la gran recesión? ¿Por qué lo llamas fraude? Bueno, en realidad no soy yo, son los autores del documental, son unos jóvenes que estudiaron comunicación audiovisual y luego hicieron el máster en economía de la escuela austríaca en la Rey Juan Carlos y se veían insatisfechos por las explicaciones que se daban a la crisis y ellos lo han llamado fraude porque efectivamente es un fraude, ¿no? ¿Y ellos quién es el después defraudador? De grabar, pues, el defraudador en realidad es la alianza que no es nueva, es una alianza histórica desde que aparece el sistema bancario entre el soberano y el banquero, ¿no? Ya los banqueros privados financiaban las guerras de los soberanos, financiaban los desmanes, financiaban todo, y ahora no es diferente. Entonces, es lo que hablábamos antes, resulta que el sistema bancario y los gobiernos se han puesto de acuerdo y nos están dejando a nosotros la pelota de financiar todos sus excesos, ¿no? Ese es el fraude, y no nos han dicho que nos estaban engañando. ¿Qué nivel de impuestos pagan los españoles? ¿Igual que el resto de los europeos? Tenemos un nivel de impuestos bastante alto. La presión fiscal, sobre todo, más que el nivel de impuestos, la presión fiscal es muy alta. Hay que tener en cuenta, hay que tomar en consideración que estamos hablando de un nivel de impuestos en una población con un tanto por ciento de paro muy alto, con un 22% de paro. Y con muchos gastos sociales y con peligro de que te echen de tu trabajo, con un sector empresarial deficitario que tiene que resurgir de sus cenizas y con una falta de crédito y de liquidez en la economía enorme. Entonces, las subidas de impuestos como recurso político no funcionan, está bajando la recaudación de hecho. ¿Es competitiva España en estos momentos frente al resto de Europa, frente al resto del mundo, frente a países como Corea del Sur? Ni frente a países como Corea del Sur, ni frente a determinados países de la Europa del Este que son de reciente incorporación o se quieren incorporar, que saben muy bien lo que es la falta de libertad y que están dispuestos a amoldarse al mercado y a dar de sí todo lo que haga falta y a ofrecer lo que el mercado necesita. España no puede ser competitiva porque tiene una universidad problemática, hiperdimensionada, tiene un mercado de trabajo demasiado rígido y sí tenemos empresarios que podrían salir adelante y jóvenes que podrían poner sus empresas si tuvieran la oportunidad. Entonces nos falta crearles las expectativas o por lo menos ofrecerles la oportunidad para que tengan expectativas de beneficio. Cuando vino el desplome del mercado inmobiliario en España, mucho se dijo, bueno, esto va a afectar a las cajas de ahorro, pero no necesariamente a los grandes bancos. ¿Cuál es la situación real? Hay algunos grandes bancos que están a salvo o por lo menos bastante resguardados. De hecho, en la auditoría de Oliver Wyman había unos 4 o 5 bancos que no eran cajas y que estaban a salvo, ¿no? Y que no iban a necesitar en ninguno de los escenarios y en ninguna de las alternativas que se ofrecían en la auditoría, no iban a necesitar dinero y estaban perfectamente saneados. Es cierto que España tiene una banca que si sacamos las cajas de ahorro no está mal. Cada vez que hay una crisis, nos ha pasado a nosotros los mexicanos, surgen una serie de explicaciones, incluso ilusiones. Estamos mal por los gringos, estamos mal por los alemanes, nosotros no hicimos nada mal, nos han venido a quitar nuestro dinero. ¿Estamos viendo eso en España? Sí, nuestro enemigo favorito son los alemanes. Sí, exactamente. Porque ellos son los que tienen la mayor parte de los bonos del Tesoro de España. Pues el esquema es el siguiente. Cuando nosotros estábamos en plena burbuja inmobiliaria, quienes compraban eran los alemanes, quienes invertían eran los alemanes, quienes nos prestaban para que se edificaran todos esos edificios eran los alemanes.
Ahora que nuestros edificios se ha demostrado que no tienen ese valor, porque se ha destapado la burbuja, echamos la culpa a los alemanes porque nos prestaron. En lugar de pensar, igual hemos hecho nosotros algo mal, ya que no pagamos, ¿no? Entonces, la culpa no es de nosotros que no pagamos, sino de ellos que nos prestaron. Esa es básicamente la primera acusación. Y la segunda es, bueno, los alemanes necesitaron ayuda para la unificación. Y bueno, pues nadie tiene en cuenta los recortes tan salvajes que hubo en Alemania, la caída del PIB de Alemania fue necesaria para la reunificación, y que Alemania utilizó los mismos fondos para unificarse que España estaba utilizando, porque acabábamos de entrar prácticamente en la Unión Europea y necesitábamos estar al tanto. Vamos a hacer una pausa, estamos en la entrevista, estamos conversando con María Blanco, ella es economista, es maestra, es profesora en la Escuela de Economía Austriaca de la Universidad Rey Juan Carlos. Regresamos en un momento más. María Blanco, ¿hay una solución real para los problemas económicos de España? Yo creo que sí. Yo creo que la solución de España está en los españoles. Es decir, tenemos que darnos cuenta de que no podemos seguir pidiendo subvenciones a nuestros gobiernos, ni votando gobiernos que ofrezcan subvenciones como precio político, ¿no?, como prebenda política, y tenemos que trabajar y además tenemos que darnos cuenta de que sale el sol cada día. Es decir, pues ustedes son un buen ejemplo para nosotros. De repente hemos tenido una crisis muy gorda, pero no pasa nada, pues cada día sale el sol, hay que seguir trabajando y seguir luchando por ello, aunque eso signifique ir por delante de los gobiernos y superar las leyes que nos restringen y que nos impiden trabajar en libertad. María Blanco, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Muchas gracias a vosotros. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima. En 1931, con la Ley Federal del Trabajo, se creó la teoría de la estabilidad en el empleo. Es decir, si un empleador contrata a alguien, lo contrata para siempre y por tiempo indefinido, por excepción por obra o tiempo determinado. En los países de avanzada, esto ya no aplica. En ellos, romper el vínculo contractual laboral es más fácil y precisamente es donde existe menor desempleo, como es el caso de Holanda, Alemania y otros países desarrollados. En México casi nadie entiende lo que es el outsourcing, pero sí lo sataniza. Básicamente significa contratar a un tercero que en virtud de su especialidad reduce los costos de la empresa que lo contrata. La regla básica es ver al subcontratador como una alianza estratégica que reduce los costos mientras la empresa puede dedicarse a su especialidad. Es importante resaltar que las empresas de outsourcing deben de pagar salarios justos, contar con seguridad social y con los elementos propios para los trabajadores que laboran directamente con ellos. Tratar de explicar la fuerza del destino es lo que convierte a Sándor Márai en un escritor de culto. Lo hace patente sobre todo en La Gaviota. Esta novela enseña que hay tres hechos que el libre albedrío de los hombres no puede cambiar: el nacimiento, la muerte y el amor, porque son más poderosos que cualquier fuerza y voluntad humanas. Hay personas arrastradas en el espacio una hacia la otra por una única ola que no pueden evitar encontrarse, no son capaces de escapar la una de la otra, ni yendo al norte o al oeste, pues deben regresar en el espacio y en el tiempo para reunirse. La Gaviota da razón al bolerista que canta que ella volverá aun cuando los demás ya se hayan ido. Y a San Pablo, quien escribió que el afán sexual es el único deseo desordenado que el hombre no puede aplazar.